Sentido correcto. También me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte me profundo. Ok, estamos en vivo. ¿Ya? Súper amigo. Si había gente preguntando si había gente bueno, bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a un segmento más de Desmontando Estereotipos. Hoy tengo el honor de estar aquí con Mariana, Evelyn y Ale para hablar, o más bien ir desmontando estereotipos o entrarle al tema de la discapacidad. Ale y Mariana son fundadoras de Transversal, una organización que se dedica a promover distintas acciones para garantizar los derechos de personas con discapacidad, y las he invitado el día de hoy a que nos... Sabe mucho en la materia de discapacidad, vimos que no había cómo llevar a la práctica, cómo llevar a la acción todo lo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y buscamos una manera de incidir. La discapacidad se atiende a través de política pública. Es una relación que nace de una persona con una deficiencia. Esta deficiencia corresponde a la esfera personal de la persona, a la esfera íntima. Puede ser una condición, puede ser un padecimiento, puede ser un accidente, algo adquirido, pero corresponde a la esfera personal de la persona. Y la discapacidad surge en relación con las barreras, cuando interactúa con las barreras. Las barreras son construcciones sociales que no permiten una participación en igualdad de condiciones. Estas barreras pueden ser físicas, pueden ser del entorno, pueden ser actitudinales, sociales, pero lo que hacen estas construcciones sociales es impedir que participes en manera de igualdad. Y Transversal surge con esa idea, con buscar incidir en política pública para buscar la igualdad de las personas con discapacidad. Les voy a hacer la pregunta que le hacen a todas las feministas, pero ¿por qué luchan por la igualdad si ya hay igualdad? La Constitución dice que todos somos iguales. No, justo la discapacidad es una desigualdad. O sea, nosotros manejamos que la discapacidad es una desigualdad porque deviene de esta interacción en desventaja. Nunca tienes la oportunidad de participar en igualdad de circunstancias. Además, una de las cosas fundamentales que busca Transversal es cambiar la visión que se tiene respecto a la discapacidad. Y eso, o sea, es un ejemplo muy claro que todos entendemos la discapacidad como una persona con discapacidad es un enfermo. Así nos entendemos, ¿no? Hacemos ese sí. Y lo que trata Transversal, o sea, tomando en cuenta la Convención de Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad, es decir, no, ese enfoque que tenemos está pésimamente mal. Las personas con discapacidad no son enfermos, no es un sinónimo, tiene que ver con lo que decía Ale, con las cuestiones individuales de las personas, por ejemplo, no sé, auditivas, físicas, intelectuales, psicosociales y las barreras del entorno. Entonces no es una cuestión individual, tiene que ver con las barreras del entorno y por eso la discapacidad es una problemática social, no es algo individual. Denme un ejemplo concreto, ¿a qué se refieren con barreras? El más fácil es cuando una persona, no sé, usuaria de silla de ruedas, no puede entrar a un edificio, no es cuestión de la persona que está utilizando silla de ruedas, es porque el edificio no es accesible. Como transformar un escalón en una rampa. O sea, si está el escalón, la persona ya no puede en libertad de tránsito en igualdad de condiciones, pero si cambias el escalón por la rampa, está en igualdad de circunstancias de transitar. Entonces tiene que ver con ir derrumbando estas barreras. Y las barreras más pesadas son las sociales. Los estereotipos son muy pesados en materia de discapacidad porque se hace este símil de la discapacidad como enfermedad, como una patología que corresponde a la esfera individual. Cuando no, nos encontramos ante una problemática social, de construcción social, que tiene que ver con todas estas barreras que están construidas en nuestra sociedad. ¿Algún otro ejemplo? Hablas, digamos, de personas que usan silla de ruedas. Por ejemplo, la escuela. Cuando tienes niños en la escuela, en un salón que normaliza la educación, no les permites la inclusión porque no tienes mecanismos o acciones afirmativas que les permitan estar en el salón de clase y desarrollarse. Y la educación, el derecho a educación incluye desde que se inscriban la matrícula, que participen en clase, que puedan cambiar al siguiente grado, que puedan obtener los papeles cuando terminan el estudio. Y en cada una de estas partes hay problemas, hay barreras. Las personas con discapacidad se enfrentan a barreras. Incluso lo que hemos descubierto es que muchísimas personas con discapacidad no van a la escuela, o sea, no tienen ese acceso a la educación.
Esa es una gran barrera. ¿Y qué otras violaciones concretas de derechos han detectado en el tiempo que llevan trabajando? Son muchísimas, todas las que te puedas imaginar. Pero, no sé, por ejemplo, algunas enfocadas con el género, okay, ¿no? Tomando en cuenta que estamos aquí en Estereotipas, muchas gracias por la invitación. O sea, tienen que ver mucho, por ejemplo, las personas con discapacidad se les considera como personas asexuadas, ¿no? Okay. En general esa es la idea que tenemos, porque antes de ser, por ejemplo, mujeres con discapacidad, únicamente se les engloba en el estándar de persona con discapacidad, y entonces no se ve ahí si es una mujer, si tiene otras preferencias sexuales o simplemente si tiene sus derechos sexuales. Eso nunca lo vemos. Es más, a las mujeres con discapacidad se les educa como si nunca fueran a formar una familia, como que no pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Y es más, existen muchísimas violaciones respecto a estos tipos de derechos. Por ejemplo, hay esterilizaciones forzadas respecto de mujeres con discapacidad porque se considera que no son aptas para decidir sobre sus cuerpos. Entonces, quien decide por ellas es los padres, en muchos casos, o los tutores. O los médicos directamente. Se les quita la voz, se les quita completamente la capacidad de expresión. No se considera que puedan ni siquiera discernir entre lo que quieren o lo que no quieren. Y empiezas a juntar como violaciones de derechos, ¿no? La capacidad jurídica, los derechos sexuales y reproductivos. ¿A qué ejemplo? Para quien no sepa, la capacidad jurídica se supone que es como lo básico de ser persona para el derecho, ¿no? O sea, que seas persona significa que tienes la capacidad jurídica de adquirir derechos y obligaciones. ¿Qué pasa con la capacidad jurídica y discapacidad? Claro. A muchas personas con discapacidad las han institucionalizado, les han quitado la capacidad jurídica y esta recae en la institución en la que estén. Hay un caso documentado muy interesante que llevó a cabo DRI, Disability Rights International. Y lo vamos a poner después en nuestra página, ya saben que ahí subimos los estudios que aquí se mencionan. Y llegó a la conclusión que a las mujeres que estaban institucionalizadas, a la hora de que les quitaban la capacidad jurídica y la capacidad de decidir sobre sí mismas, les hacían este proceso de esterilización forzada en cuanto cruzaran la puerta, como un requisito de la institución para que, derivado de que sabían que iban a ser violadas, no tuvieran hijos o no pudiera documentar esos abusos. Entonces, eso es como un caso extremo que pasa en las instituciones, que está documentado, y estas instituciones continuamente hacen eso. Hay otro estudio también de DRI con Chucán, donde entrevistaron a 51 mujeres con discapacidad sobre sus derechos sexuales y reproductivos, y llegaron a la conclusión que más del 40% de las mujeres con discapacidad habían tenido abusos incluyendo violación. Entonces es una tasa muy alta de la población que está siendo víctima de abusos, y eran hasta ir al ginecólogo, podían ser violadas, podían ser abusadas sexualmente, en virtud de que les quitan esta capacidad humana de expresarse y decidir. Y es una constante muy fuerte en materia de discapacidad que tiene que ver, que está sustentada en estereotipos. Y de hecho nosotros lo podemos ver como algo muy ajeno que pasaba hace mucho tiempo, y no, la verdad es que, por ejemplo, este tema de las esterilizaciones forzadas es algo que pasa hoy en día, sigue pasando en muchos países, en Colombia, en Australia. Han habido sentencias en Corte Europea, y nosotros como México tenemos una recomendación del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad que habla al respecto. ¿De qué es ese caso o la recomendación concreta? O sea, ¿hay algunos casos detrás de...? Es que el comité descubrió que hay algunos casos de esterilización forzada por en el México. Gobierno, instituciones psiquiátricas. En instituciones, exactamente, en instituciones, y ahí le pide al gobierno tomar medidas. Te voy a pasar la liga de la recomendación para que también se la subamos. Ahora, digamos, escuchándoles un poco, nomás pensé, bueno, en mi propia familia, creo que esta idea, ¿no? De, pues claro que las vas a esterilizar, ¿no? O sea, no son capaces. Por ¿no? su seguridad, claro. Por su además, propia cuando quedan embarazadas y no las esterilizaron, las pasan al aborto. O sea, hay como mucha presión por ambos lados. Aún si logran defender sus derechos hasta cierto punto, después las forzan al aborto. ¿Cuáles son, y digamos, escuchándolas nomás me imagino a la gente así de, bueno, pero no es lo mismo una persona con síndrome de Down, ¿no?
como esta pendiente resbaladiza de si les empezamos a dar derechos a personas con discapacidad, ¿en qué vamos a acabar, no? Y mi pregunta a ustedes es, ¿cuáles son, no voy a decir pendejadas por respeto, porque sé que muchas personas lo creen genuinamente, pero cuáles son, o sea, ustedes dan estas cifras, estos datos, estos problemas, y cuáles son los argumentos más comunes que les dicen para decir, no, espérate, y cómo los desmontan, ¿no? Este modelo social de derechos humanos de la discapacidad tiene sustento jurídico a partir de la Convención, pero también ha habido enfoques anteriores. Uno de los enfoques anteriores es el asistencialismo y el enfoque médico. Okay. No se han roto con estos paradigmas. ¿Cuál es el enfoque médico es que crees que la discapacidad se cura a través del doctor. O sea, la rehabilitación y el doctor te van a curar la discapacidad porque se ve en esta esfera íntima de la persona. Y que tienes que normalizar a la persona. Sí, lo vuelves normal ante la sociedad a través de estos procesos médicos, procedimientos, rehabilitaciones. El modelo médico es, yo te analizo a ti, a partir de lo que tú tienes, diagnostico una discapacidad. Y tú te tienes que ajustar a la normalidad a través de procesos. Yo hago todo para adaptarte a ti, al mundo, el mundo no cambia. Exacto. ¿Y el modelo asistencialista? Pues se sustenta como tiene su desarrollo desde la Edad Media y cosas así, pero se sustenta en que están mejor segregados y apartados, cuidados en instituciones especiales para ellos. Porque pobrecitos. Porque pobrecitos, sí, es una visión de lástima, es un estereotipo completamente de lástima. Es una paternalista. Sí, ay, el milagrito. Claro. Una carga para la familia y una carga para la sociedad. Así son conceptualizados. Les pasa mucho, me imagino que hay gente que apoya a Teletón. Hay mucha gente. Yo no quería discriminar, ¿no? Entonces, ustedes cuando señalan, por ejemplo, el modelo asistencialista, reciben mucha resistencia a la gente porque se siente ofendida, porque ellos están tratando de ayudar. Justo eso iba. Una de las mayores cargas que recibimos son de las propias personas con discapacidad o de las familias que siguen este modelo asistencialista, esta mirada de pobrecito. Sí, de ay, es amor, míralo, mi milagrito. Y tiene que ver con eso, con lo que, cómo se fortalece, o sea, la pregunta a cómo se fortalece el modelo de derechos humanos es ejerciéndolos. Hay que pasar de esa mirada paternalista a un ejercicio real y activo de derechos humanos. Ok, ¿alguna otra resistencia que están encontrando o han encontrado cuando platican con gente? Típica. Venga, o sea, esta es la oportunidad. Muchos estereotipos. Primero esto de pensar, pobrecito, o sea, seguramente no puede, es incapaz. O el otro extremo de, si él puede, tú también, ¿no? La inspiración. Exacto. La historia de inspiración. ¿Y por qué es malo que no los veamos como un modelo a seguir inspiracional? Porque los subjetivizas, o sea, les estás quitando de todos modos la calidad de humano, lo estás usando para tú sentirte bien, o sea, sigue siendo un proceso de te segrego, te objetivizo y ya yo me nutro de esa separación, ¿no? Es como ridículo, ¿verdad? Y está muy bien que las personas con discapacidad logren muchas cosas, nosotros no decimos que no, pero hay que reconocerlos eso, como personas y como sujetos de derechos y obligaciones, no como objetos de cuidado. Esto es algo que me gusta mucho en la frase, lo dice la relatora especial para las personas con discapacidad, y justo ella dice que la parte importante de la convención es que hace este cambio, en donde se deja de ver a las personas con discapacidad como objetos de cuidado, para convertirse en sujetos de derechos y obligaciones. Y creo que esto, o sea, resume muy bien todo el cambio que se busca hacer. Sí, no son ni algo especial ni un castigo, son personas ejerciendo sus derechos. Eso es lo que estamos buscando que se desarrolle. Ahora, el nombre de su organización es transversal, y digamos, uno de los propósitos de hoy, ya lo dijiste, no es hablar de discapacidad, pero conectarla con otros puntos, ¿no? Supongo que mi primera pregunta para ustedes sería, por ejemplo, dentro del feminismo, ya sabemos que hay muchos feminismos, pero ¿cuál es por lo general el tratamiento de la discapacidad? El feminismo y la discapacidad, si bien es cierto, el feminismo ha tratado en algunas cuestiones de acercarse al tema de la discapacidad, la verdad es que no lo ha logrado. Y yo sé que las feministas que me escuchan me van a odiar, pero sí, o sea, las feministas han dejado muy de lado el movimiento de las personas con discapacidad porque se ven como dos cosas aisladas.
que no tienen que ver entre sí, cuando necesariamente se tiene que hacer una vinculación entre género y discapacidad, porque lo que vive una mujer con discapacidad no lo va a vivir una mujer sin discapacidad o un hombre con discapacidad. Por ejemplo, o sea, simplemente, por ponerles un ejemplo, no sé, el acceso, la accesibilidad de servicios ginecológicos, seguramente nadie lo ha pensado, pero una mujer con discapacidad sí, ¿no? Porque si el ambiente no es accesible, simplemente esos derechos pues no pueden ser tutelados. Bueno, la estadística que dieron ahorita de violencia sexual, no estamos acostumbrados a hablar de las mujeres. A ver, que las mujeres viven violencia sexual, pero si tuviese un 40%... Bueno, pasa algo también que quisiera exponer. Este es un caso de GRI de 51 encuestados. No tenemos muchos datos, no tenemos mucha información. Hay una gran deficiencia de siquiera saber cuántos son y dónde están. Incluso una de las recomendaciones de la ONU es eso, generar esa estadística, conocer esos datos. Tenemos un subregistro, no sabemos en qué condiciones están ni en dónde. Entonces aún ese estudio es solo una mini muestra, porque no tenemos una capacidad de conocer todos los datos y todas las variables, y las necesitamos. Siendo una problemática social, necesitamos conocer la información real, los datos reales. Pero ahorita pensé, digamos, no me sorprendería la cifra si volvemos a cómo la violencia sexual tiene que ver con factores de poder. Claro. Y si muchas mujeres con discapacidad, precisamente lo que les quitan es voz, están sometidas a una relación de poder. O sea, pensé ahorita en la serie Millennium, ¿no? El personaje de Lisbeth Salander, que literal es una pupila del Estado, y la que la viola es su tutor. ¿Y quién te va a creer si eres una mujer problemática, rebelde, institucionalizada? ¿No? Entonces, se garantiza, o sea, la discapacidad y nuestro tratamiento de la discapacidad se vuelven un factor más que, junto con el género, te crea un desmadre, ¿no? Ahora, subieron en su página otros datos que me encantaría que los pasaran aquí, ¿no? De cómo el género y la discapacidad operan también en conjunto. Sobre acceso a educación, por ejemplo. Sí, siempre o sea, hay mucha diferencia. No me sé los datos de memoria, pero bien, se los ponemos. Ahí van a venir. Yo también invento cifras, muchas. Hay mucha desigualdad. O sea, el asistencialismo es mucho más alto en discapacidad, creo que es como 20 puntos arriba. O sea, de que no, o sea, el analfabetismo también está por las nubes en discapacidad, incluso más que con indígenas, está mucho más alto. La falta de acceso a la educación en materia de discapacidad. Pero afecta más a mujeres que a hombres, afecta ¿no? más o sea, a mujeres con mujeres discapacidad que hombres con discapacidad. Una mayor prevalencia. Sí, incluso ese es otro tema. Hay una mayor prevalencia de discapacidad en mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que nacen más hombres con esta deficiencia, esta cuestión de la esfera personal, esta condición, esta patología, pero a lo largo, cuando metes tú la variable de edad y analizas grupos de edad de 60 y más, son más las mujeres con discapacidad que los hombres. Y esto nos habla de esta construcción social que prevalece por encima de la esfera personal. Aun cuando nacen más hombres con deficiencias, hay más mujeres con discapacidad. Y eso habla de problemáticas que se necesitan estudiar, porque si son más las mujeres con discapacidad, ¿en dónde están? ¿Por qué no están representadas? ¿Dónde está la participación? ¿Dónde están las acciones afirmativas para atender esa cuestión de género vinculada con discapacidad? Ahora, una pregunta al revés. ¿Y el movimiento de discapacidad cómo está de su feminismo? Estamos los dos están muy separados, como divorciados, no se hablan, pero sí, pasa algo y tiene como un sustento histórico. Como te digo, los modelos nunca se han roto, venimos arrastrando modelos, y cuando empezó a nacer el modelo social, la carga pasó a la familia de cierta manera. Y entonces las familias se asociaron como por patología o por condición. Entonces nos encontramos muchas asociaciones que realmente están tratando de hacer lo mejor para sus hijos en esta como muy buena intención, pero están como diferenciados por tipos. Entonces yo sí tengo derechos, tú no. Pues pero, no quisiera. Pero están así como por tipos. Entonces mi hijo, como solo tiene este tipo de discapacidad, sí puede hacer tales acciones y ejercer tales derechos, pero no todos. Un ejemplo sería, pues sí saca algunos del psiquiátrico, pero no a todos. Y eso no nos va a llevar a una igualdad en ejercicio de derechos. Y digamos, es que me acuerdo mucho cuando Andrea Parra le mandó eso, si algún día ve esto, ¿no? Decía cómo el movimiento se reproduce en las jerarquías de color de piel, clase
y sobre todo, por ejemplo, personas que adquirieron, por ejemplo, que ya grandes después de la guerra, los veteranos de guerra para efectos prácticos, ¿no? Que eran hombres blancos con todos los privilegios del mundo y que luego ya no, y ellos encabezan el movimiento, ¿no? Y digamos, ustedes con estas otras asociaciones, ¿cómo es el diálogo? ¿Es fácil, no es fácil? Pues nosotros apenas vamos naciendo. Ya. También no hemos tenido como la oportunidad de tener esa interacción. Nos encantaría, estamos más que abiertas. Y pues esperamos convivir con otras asociaciones y ir desarrollando un movimiento, porque hace falta fortalecer un movimiento de personas con discapacidad en México. Estamos desarticulados, con poca comunicación entre nosotros, y creo que hace falta robustecerlo. Tenemos poca representación hacia los medios, están como muy normalizados, va a ser difícil que nos abran espacio, y es complicado, incluso la comunicación entre nosotros. Y vamos naciendo, responde a eso también. Es nuestra primera presentación, así que muchas gracias. Y digamos, ya como antes de pasar a las preguntas, no se puede hacer todo en la vida, entonces supongo que hay que priorizar, ¿no? Sí. Dentro de esa agenda, ¿cuáles serían las líneas, digamos, o estos grandes pendientes que ven para trabajar sobre todo con asumo que van a trabajar sobre todo con el Estado, ¿no? Bueno. Sí, pero como bien lo dijo María, una de nuestras líneas es primero cambiar la concepción social sobre la discapacidad. Y eso es como ir nutriéndonos con instituciones, ir abordando por esta perspectiva de discapacidad en la política pública, ir fomentando más la percepción de la discapacidad como la problemática social. Okay. Ahora, y antes, Mariana litigó un caso que es el primer caso de discriminación laboral en la Suprema Corte. No es el primero de discapacidad, ¿no? No, de discapacidad. El primero decente, ¿no? ¿No? Pues un poco. Le voy a dejar. Está bien. Pero nada. El primero por modelos, discriminación por razones de discapacidad, sí. Cuenta del caso, por favor. Les cuento mi caso, con mucho gusto. Estudió Derecho. Estudié Derecho, soy abogada. Bueno, me metí a la bolsa de trabajo de una universidad. En esa bolsa de trabajo estaban varias empresas y las empresas decían en la solicitud de empleo que no aceptaban personas con discapacidad. Entonces me deprimí muchísimo, estuvo muy complicado porque de verdad estudiaba mucho ahí y total que no iba a poder ejercerlo. Entonces lo platiqué con una maestra, metimos primero una acción ante la CONAPRED y después decidimos que no sirve de nada, que no tiene carácter coercitivo, no es tiene dientes, obligatorio, pues. exacto, no tiene dientes. Y por lo tanto lo que buscábamos era pues dejar un precedente jurídico. Entonces se metió una demanda civil por daño moral y que aquí, perdón, pero esta cosa del daño moral es muy interesante porque por litigantes así, esta figura que es como del siglo XIX se está convirtiendo en un mecanismo para ir en contra de particulares que discriminan. Eso cierro paréntesis, ¿no? Siguiente, ajá. Y bueno, después de muchas instancias que los jueces nos decían que no teníamos razón, porque que en un anuncio te digan que no aceptan personas con discapacidad, eso no es discriminatorio. A mí me llegaron a decir que era algo perfectamente normal, como si pidieran a alguien que hablara francés, literalmente, eso me dijeron. Y claro que no tiene nada que ver. Hablar francés es una aptitud y es una distinción, pero no toda distinción es discriminación. Existe una discriminación cuando esa distinción no es objetiva ni razonable, como en el caso de la discapacidad, sobre todo como en este caso. Y entonces llegó el asunto a la Suprema Corte y la Corte decidió que efectivamente había una discriminación, que un particular puede hacer actos discriminatorios porque era un particular y porque luego dicen que los derechos humanos solo se exigen frente al Estado y no, las personas privadas también pueden discriminar. Y además el juez que me había negado todo esto había dicho que no tenía una afectación porque yo tenía que haber ido a solicitar el trabajo y que me negaran en mi cara y me dijeran no te damos el trabajo porque tienes una discapacidad.
neta la gente me sorprende como, o sea, necia tienes que ser, ¿no? No quiero persona con discapacidad y ahí vas, ¿no? Para que te digan en tu pinche jeta, güey. No es. Lo documenté, seguro lo hubieras documentado, ¿ah? ¿Cómo sabemos que esta foto es de verdad? Y luego la grabación no iba a ser válida. Claro, porque no fue consentida o qué sé yo. Pero bueno, y la Corte resolvió que eso no era necesario, que eso era una revictimización y por lo tanto me otorgó el amparo. Y nada, el tema de discriminación laboral en este país, aunque supuestamente está condenado, se mueve muy muy lento, en parte, entre otras razones, porque está muy naturalizado. O sea, también si caminan por la calle todavía hay trabajos que son solo para mujeres o solo para hombres, ¿no? O con rango de edad. Sí, o rango de edad, o condiciones de salud, o sea, tenemos súper naturalizado que todavía las empresas privadas, o sea, bueno, y el gobierno también, no pretendamos que no, pueden decidir de manera tan arbitraria quién sí, quién no. Y este literal es el primer caso, porque luego hay otro precisamente sobre convocatorias, 2 trabajos en donde uno de hostess para trabajar en un restaurante y otro de organizadora de eventos, si mal no recuerdo, que estaban solo para mujeres entre 20 y 30 años de edad y con ciertas tallas, literal, ¿no? Entonces la corte ahí va, pero bueno, el primer caso fue el tuyo y creo que es importante. Ya sabemos que una sentencia no cambia el mundo, pero se puede convertir en una herramienta importante si la socializamos. Y nada, valga un ejemplo de las maravillas que se pueden hacer con el derecho, y ya sin más pasamos a las preguntas. ¿Ya? Sí. Pues aquí se está desatando una discusión buena de el lenguaje apropiado para hablar sobre referirse a la discapacidad. Está Mariana Cerice, Marcela Velázquez Bolio, varias, Cintia Monroy preguntando sobre esto y que están discutiendo ellas, pero queremos saber qué opinan nuestros expertos. Claro, el término correcto es persona con discapacidad y si quieres, ¿no? Sí, persona con discapacidad, o bueno, Colombia utiliza persona en situación de discapacidad, que también puede ser correcto. ¿Y esto por qué es así? O sea, por favor, no discapacitado, no capacidades especiales, porque todos tenemos capacidades especiales o diferentes, o minusválido, o... No, porque todo eso gramaticalmente tiene una carga, o sea, minusválido, menos válido, incapacitado, pues incapacidad, etcétera. Entonces, persona con discapacidad reconoces la parte de persona primero y después la problemática, y es la que reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta convención es importante porque desde 2011 con la reforma constitucional es del rango constitucional, es del parámetro de regulación, entonces es obligación en México seguir la convención. Entonces el término es persona con discapacidad. Ahora, me imagino que han empezado a analizar, y debe pasar como en temas LGBT, como en temas, que no solo la terminología, sino las narrativas sociales que prevalecen en medios, ¿no? O sea... Todos los periódicos siempre dicen discapacitados, ya no sabes si es porque no saben o porque les falta el espacio y quieren reducirlo, pero no se están dando cuenta que están desvirtuando completamente la problemática, lo están centrando en otra cosa, en la esfera personal otra vez y caes en el pobrecito. Es persona con discapacidad y es una persona que hace sus derechos, como dice Mariana, es una situación. Okay. Entonces nada más hace referencia a una construcción, no al calificativo de la persona. Okay. Espero que eso... Bueno, cuéntame un poco y en el tema del lenguaje, el símbolo. Es que para quien no sepa, cuando anunciamos los Desmontando Estereotipas, estamos haciendo flyers anunciando el evento y usamos una o dos cosas, o a veces fotos, o a veces, por ejemplo, símbolos importantes para una causa que las mismas personas que van a venir nos mandan, ¿no? Y justo les pregunté a ustedes, digamos, que si fuera a utilizar alguno de estos símbolos, ¿cuál sería? Y fue toda una discusión que me encantaría que nos puedan platicar un poco de eso, ¿no? Discutimos mucho del símbolo porque nosotras tenemos un problema con el símbolo que todos conocen seguramente del muñequito blanco en fondo azul. Que hace alusión al enfoque médico. Hace alusión. Y además
reduce. Históricamente la discapacidad se asume como una silla de ruedas, ¿no? O sea, como ahí es cuando se vuelve visible, es cuando yo la observo y entonces la califico a la persona. Pero hay muchas discapacidades que no van a ser observables a simple vista, que no vas a requerir de la silla de ruedas, que no va a ser tan visible y va a estar ahí de todos modos, como los niños en la escuela, como distintas situaciones. Y este símbolo de la silla con el fondo blanco y la silla azul sigue reproduciendo esta alusión, esta débil alusión, si lo queremos hacer, hacia el enfoque médico, aun cuando ya ha evolucionado. O sea, sí, no estamos tan a favor de esos. Y luego hay otros que son como simbolitos de todos los tipos de discapacidades. Pero hablar también de tipo de discapacidad te lleva a esa base del diagnóstico. Con base en el diagnóstico, con esta esfera individual, yo te califico y te digo dónde cabes, ¿no? Pues estamos nosotros más a favor de verlo hacia el ejercicio de derechos en igualdad. De manera integral. De manera integral y en igualdad. Okay. Hay otra pregunta. ¿Existe la discriminación positiva para segregar a las personas con discapacidad? A ver, ahí hay que tener mucho cuidado con las palabras, perdón. A ver, una cosa es discriminación positiva, ese es un término utilizado en derechos humanos. Por ejemplo, para las cuotas que utilizan para género o cuotas que se utilizan para también cuestiones laborales, también hay en discapacidad muchas. Y, por ejemplo, hay una ley muy nueva en Perú que está desarrollando todo esto, pero, o sea, no es para segregar, ¿ok? Segregar es ponerlas a un lado y lo que queremos no es eso, o sea, estamos en contra de la segregación, lo que nosotros queremos es una inclusión social. ¿Por qué? Porque todos somos personas y todos formamos parte de la sociedad. Buscamos situaciones de igualdad. Entonces, las acciones afirmativas, o conocidas como discriminación positiva, son cuestiones que dan como ciertas, no sé, aspectos de preferencias, si lo queremos ver así, temporales, para tratar de compensar. Exactamente, de compensar mientras se soluciona la problemática, y una vez solucionada o adquirida la igualdad, entonces esas acciones afirmativas tendrían que desaparecer. Pero hay muchas preguntas. Muchas preguntas. Ara Medrano, ¿cuál consideran que es la diferencia entre la percepción social de las discapacidades obvias, visual, motriz, múltiple, y las que no son tan evidentes, como el autismo y la auditiva? Todas están estereotipadas de distinta manera, todas tienen una carga diferente, y no es que una sea más que otra o que estén como separadas, simplemente han sido asociadas con distintos procesos, distintas situaciones, han tenido diferentes acercamientos. Por ejemplo, hay mucha diferencia en cómo la gente trata una discapacidad congénita y una adquirida, que tiene que ver con esta idea del privilegio, ¿no? Del hombre blanco siempre va a tener una mayor carga que no haya sido congénito, bajo este enfoque como médico, ¿no? En el actual. Y cuando haces estas catalogizaciones por tipo, vas a caer en cuestiones que yo creo que son muy complicadas, que al final no te llevan a ejercer tus derechos en igualdad, que eso es como lo que nosotros buscamos. Entonces, los dos van a tener cargas de estereotipos, cargas de prejuicios, unos más invisibilizados que otros, pero ambos tienen cargas. Yo no quisiera caer en ese juego de comparar unos con otros, porque ambos tienen cargas. Que ahí, digamos, si entiendo bien, el reto es, o sea, si la discapacidad se define de acuerdo al modelo social a partir del entorno, no es que no haya datos sobre lo que le pasa a la persona, pero no es que la persona esté mal, sino lo que queremos cambiar es el entorno, esa barrera. Este ejemplo, por ejemplo, discapacidad o neurodivergencia, le llama una amiga, o discapacidades psicoemocionales, psicosociales, que dices, a ver, yo tengo una depresión, pero una depresión en un trabajo donde tengo que estar 18 horas al día, o sea, de estar, se dispara, pues, ahí la bronca sería el trabajo, y no es que no tengas tú necesariamente, corrígeme si me equivoco, ¿no? O sea, no es que borres lo que le pasa a la persona, pero lo importante es cómo la persona con su entorno, ¿no? Es justo, como te decía, la discapacidad es esta relación de la esfera interna con las barreras.
Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la principal causa de discapacidad en estos años. Y sí tiene que ver con que hay que modificar el entorno, pero como tú bien lo decías, la discapacidad es una cuestión de poder, o sea, está ahí abajo esa desigualdad constante. Y por eso luego en nuestra página manejamos discapacidades igual a desigualdad, porque señala que es justo una situación donde está habiendo mucha desigualdad y lo que hay que cambiar es el entorno y no a la persona. Entonces sí, necesitamos una mejor manera, esa inclusión, o sea, hablar de inclusión es un reto. Pero, ahorita, o sea, lo que a ver, se supone que el género te lleva a cambiar el mundo, ¿no? Creo que, al menos con el tema de discapacidad, es como triplemente más obvio con ciertos ejemplos, ¿no? Pero géneros, digo, o sea, no, pues, o sea, hiciste mujeres con hijos, personas con hijos. Si tú quieres tener un trabajo en las condiciones actuales de 14 horas al día, no puedes trabajar y tener un hijo. ¿Y qué te dicen? Pues qué mal pedo, ¿no? Cuando la solución es cambiar los horarios de trabajo, güey, ¿no? Pero qué cabrón en un mundo donde todo es échale ganas. Y historias inspiradoras de personas, ¿no? Se puso a entrenar, güey, ¿no? O sea, le echó un chingo de ganas y pues ya velo. No tuvo que cambiar nada en la pinche vida, güey. Les hacemos sus olimpiadas ahí. Separadas también. Separadas. Pero bueno, ya, ok, otra pregunta, perdón. Jennifer Castillo les pregunta, ¿qué piensan de la afirmación mujer y discapacidad, doble discriminación? Bueno, esa es una afirmación que utiliza CEDAW y que utiliza Naciones Unidas. Yo sí creo que hay una doble discriminación. O sea, sí hay una doble discriminación, hay una carga ahí, no sé si Ale estará de acuerdo conmigo. Es que cuando juntas todas esas interseccionalidades, o sea, caes en situaciones que es una experiencia completamente distinta. Y no sé si solo es doble o es triple, si te le sumas que aparte es niña, ¿no? O sea, vas sumando barreras, vas sumando, pues este rechazo de la sociedad, no sé ni cómo decirlo. Me imagino que la clase debe ser cabrón. También, o sea, sí. O sea, las personas con discapacidad pobres. Claro, y a la vez los vas orillando a la pobreza. Si no les permites educación, si no les permites trabajo, si no les permites desarrollarse, ¿qué espacio les estás dando? Solo les estás dando el camino de la institucionalización o del abandono. O sea, no sabemos dónde están. O sea, y además, es un privilegio, muchas cosas. Exacto, porque todo, si nosotros volteamos a ver nuestro entorno, todo está hecho con barreras. O sea, nosotros aquí no las vemos porque, o sea, no somos conscientes de ello, pero todo tiene barreras. Desde barreras arquitectónicas, actitudinales, no sé, de accesibilidad. Físicas, arquitectónicas, sociales. Por ejemplo, con nuestro intérprete, o sea, si no la tuviéramos, las personas con discapacidad auditiva no podrían estar viendo este video. O sea, mucho de eso, también si quieren hay un artículo de Impunidad Cero en donde pueden ver este tema de la accesibilidad, pero la verdad es que no somos conscientes de todas las barreras que tenemos. Y claro, entre más intersecciones sean, pues mayor es la discriminación, ¿no? Pensemos en una mujer con discapacidad, en un centro, no sé, o sea, en un pueblo que además es indígena, no sé, que tiene otra preferencia sexual, etcétera. Entonces todo esto va generando mayores cargas de discriminación. Ahorita justo en X también hay un caso, creo que en Yucatán, de una mujer joven con discapacidad violada varias veces, ¿no? Y que su discapacidad juega casi a conveniencia del juez, ¿no? O sea, al mismo tiempo es débil, pero al mismo tiempo, pues qué cabrón que le pasa 2 veces, ¿no? De seguro, pues tan mal no está, ¿no? O sea, dices, chale. O sea, hacen casos de capacidad jurídica donde consideran que ni siquiera pueden decidir si querían o no. O sea, las sentencias tienen sesgos de ese tamaño, ¿no? Como no le estoy reconociendo su capacidad de decidir sobre sí misma, no sé si quería o no, y entonces ya no va a ser violación. O sea, caes en cosas muy severas. De hecho es violación equiparada, ¿no? O sea, en los códigos penales está la violación y luego está la violación equiparada de mujeres que no tenían la capacidad, literal, la capacidad para resistir o alguna otra, ¿no?
Entonces, o sea, es como violación, Pero no es violación. pero no es violación, sí, literal. Porque quién sabe si querían o no, como no pueden decir sobre su cuerpo, pues. Claro. No hay una oposición, pero claro. Mal día para ellas, ¿no? O sea, está muy mal. Y es como tú dices, en virtud de la falta de información y de esta perspectiva de discapacidad, lo usan a conveniencia. O sea, a veces sí y a veces no, o te discriminan 3 veces más, ¿no? Así pasa todavía. ¿Hay alguna otra? Sí. Hablando de diseño, Daniela Romero pregunta, ¿cómo podría ser para ustedes el diseño de un símbolo más inclusivo y o exacto? El que hizo Estefanía es muy bueno, porque la verdad no teníamos mucha idea, pero este que es como unas barreras está muy bien, la verdad, pero no sé. Yo estoy a favor como de nuevas representaciones de la discapacidad. Y diversidad, ¿no? O sea, exacto, claro. de construir. Tengo un blog y ahí en el blog hay como una entrada sobre esto. Tenemos que considerar nuevas voces, más voces, desde dónde hablamos, a quién estamos representando, qué estamos considerando, y sería muy bueno generar como una nueva representación de qué es lo que estamos hablando más allá de las silla de ruedas azul y el fondo blanco, ¿no? Porque además no hay estudios de discapacidad, casi no hay actuales, y mucho menos en México, no hay casi nada. Entonces, a quien le interese, por favor, hagan estudios de discapacidad. Que esa es, digamos, una de las últimas, o que a mí me gusta y también es parte de este propósito, para quienes están viendo, ¿qué clase de acciones creen ustedes que pueden tomar en sus propias vidas o en sus propios entornos para sumarse a este tema? O sea, si uno quiere ser un buen aliada, ¿qué puede hacer en esta materia? Además de seguirlas en Facebook y en Twitter y sus blogs, por favor. Sí, por favor, vamos haciendo y no serviría tú. Uno, por favor, desháganse de los estereotipos. O sea, eso ayudaría mucho. Las barreras actitudinales son las más cañones. O sea, esto de pobrecito, no lo contrato porque no puede, o lo contrato para este puesto porque solamente va a poder meter las cosas en una bolsita, está pésimo. O sea, hay que deshacernos de los estereotipos y considerar a las personas con discapacidad como personas. Entonces, creo que hasta la manera de mirar, cuando vas caminando, por ejemplo, en un centro comercial, todo el mundo voltea a verte, quiere como saber qué es lo que está mal contigo. Y hasta la mirada necesitamos cambiar, ¿no? Entonces implica acercarse un poco al tema, ir conociendo esta parte del peso de esta construcción social, ir tratando de ver a todos como personas, ¿no? Parecería algo tan simple que estemos en estas alturas discutiendo qué es lo humano y qué es lo inhumano y lo deshumano. Y caemos en eso, implica cambiar la manera en que nos movemos por el mundo también. O sea, hay cosas súper sencillas así que pueden hacer saliendo de su casa, es cuando ven a una persona con discapacidad y le quieran preguntar algo, por favor pregúntenle a la persona con discapacidad directamente, no a su familia o a quien la acompaña, porque parece que la invisibilizan y es una persona. Dos, no se estacionen en los lugares para personas con discapacidad, no tapen las rampas. Hay muy poco diseño urbanístico adecuado en México y el poco que hay está obstruido. Sean conscientes. Cambiemos esta idea de que las personas con discapacidad son objetos de cuidado y cambiémosla para reconocer que son pues, personas que tienen derechos y obligaciones, sujetos de derechos y obligaciones. En sus escuelas, chequen si está la infraestructura, chequen cuáles son las políticas de admisión. Que, digo, una de las cosas, o sea, tú decías el otro día que estábamos platicando, ¿no? Que el tema, o sea, cómo vas a llegar a ciertos trabajos si ni siquiera pasas por la escuela, ¿no? Y las escuelas son, creo, otro de los espacios donde tenemos tan naturalizados muchos criterios, sin darnos cuenta que muchos criterios supuestamente neutrales y meritocráticos son súper problemáticos, ¿no? Entonces... Claro. En la escuela tendríamos que caber todos, independientemente de que si fuera mujer, que si fuera niño, que si fuera persona con discapacidad, que si fuera indígena, todos tenemos ese derecho a la educación. En términos de la convención, la educación tiene que ser inclusiva, eso tiene que ser como con tendencia a la igualdad. Todos tenemos que caber y pasa muy seguido, creo que la CDHDF sacó la recomendación 15 el año pasado, un niño en preescolar no lo dejaban entrar, o en guardería no lo dejaban entrar, porque no sabían cómo le iban a hacer. Pues lo admites y va con él, con su voz, con su familia, vas desarrollando los espacios que necesitan para eliminar las barreras. Como un niño de preescolar, de kinder, le niegas de entrada, ¿no?
y pasa continuo. Y otra vez, tú te chingas. Yo no voy a cambiar, yo no voy a tener una conversación incómoda con mis hijos, yo no voy a no sé cómo batallar con cómo llamarles, ¿no? Ustedes se joden, yo no. Claro, y alegan que no saben cómo hacerlo, que no tienen presupuesto, que mejor el niño en otro espacio que va a estar mejor. Pues implica conocer un poco más la materia, pero sobre todo no les pueden delegar el derecho a la igualdad, ¿no? Acérquense a nosotros si tienen alguna duda, sin costo los asesoramos, pero justo se trata de hacer acciones que permitan el desarrollo de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Sí. Creo que ya tenemos que concluir. Muchísimas gracias, Ale. Gracias, Evelyn. mucho la invitación. Que nos esté siguiendo. Voy a poner también, ¿cómo es el instituto para el cual trabajas? Erika Ordóñez. Me sé el nombre de Erika, pero no el nombre del instituto. Es por parte de la Asociación de Intérpretes. Ya, ok, señas mexicanas. Muchísimas gracias. Y nada, mañana espero ya subirles todos los links a los estudios de los que están hablando. Síganlas en Facebook, pregúntenles. Y nada, gracias por vernos. Gracias. Bye. Y gracias a Marcela. Bye.